Grabar. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de los PLC. PLC es un controlador lógico programable. En un PLC tenemos entradas, como podrían ser entradas automáticas, que serían los sensores. Acá, por ejemplo, en esta cinta transportadora hay cajas y este es un sensor láser. Cuando la interrumpe, ¿no es cierto?, manda una señal al PLC. También pueden ser entradas manuales a través de una botonera o de un equipo que yo puedo accionar. Y como salida pueden ser luces, o sea, motores, puede ser bombas, o sea, puedo accionar distintos equipos. En realidad el PLC es como una computadora porque tiene un hardware con microprocesadores, pero no tiene teclado, no tiene mouse y no tiene disco rígido. Sí tiene un sistema operativo básico que se llama firmware, es el soporte lógico inalterable del PLC. O sea, los componentes principales, ¿no es cierto?, del PLC son el CPU, o sea, la unidad de proceso central, la memoria, los sistemas de entradas y salidas, los puertos de expansión en caso de que necesito ampliarlo, que lo tenga el PLC, la fuente de alimentación para proveer la continua al PLC, la consola de programación o también una interfaz con el operador y los interfaces de comunicación para comunicarnos con la parte externa del PLC. El CPU se encarga de procesar el programa del usuario, o sea, el programa que ha cargado el usuario, y en base a las instrucciones que se han almacenado en la memoria de este programa, toma los datos de la entrada, o sea, lee las entradas y genera señales en las salidas. Las principales funciones del CPU son entonces ejecutar el programa que carga el usuario, vigilar el tiempo de ejecución del programa y crear una imagen de las entradas, o sea, en caso que las entradas sean analógicas, va a crear una imagen digital, renovar el estado de las salidas una vez que las entradas han desaparecido y chequear el sistema. O sea, igual que una computadora, hace un autochequeo al iniciarse el PLC. La memoria, igual que en una computadora, tenemos una parte que es de solo lectura, que es la ROM, y una que es de lectura y escritura, que es la RAM. Las entradas, que esta es la parte importante del PLC, bueno, en inglés vendría a ser input y output, ¿no es cierto? Por eso en los libros lo vamos a encontrar como IO, pero sería la abreviatura de entradas-salidas. Las entradas y salidas pueden ser digitales o analógicas. Las digitales solamente pueden tener dos estados, o sea, el on o encendido, que me está, o digamos la presencia de una tensión, y el off, que es el apagado o el 0 voltios. O también puede ser contacto abierto, contacto cerrado. Esas son las posibilidades de las entradas digitales. Los niveles de tensión de las entradas digitales más comunes en la industria, nosotros que utilizamos, son las de 5 volts de corriente continua, 24 y 48 volts de corriente continua y 220 volts de corriente alterna. Y los dispositivos que van a la salida, los más frecuentes son los relés. Los sistemas de entrada y salida analógicos se encargan de convertir una magnitud analógica, digamos, sea por ejemplo una magnitud física, sea la temperatura, el flujo de líquido en una cañería, la presión, en una expresión binaria. Esto se realiza con un conversor que se llama
analógico-digital. Las entradas del PLC a las entradas del PLC puedo conectar sensores o equipos manuales. Pueden ser pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados, pines de carrera, llaves selectoras, etc. Y en la salida del PLC vamos a tener los actuadores, o sea, por ejemplo, un arrancador de un motor, una electroválvula, un servomotor, luces piloto de iluminación que me están indicando qué es lo que está sucediendo en esa salida, relés, contactores, variadores de frecuencia y cualquier otro elemento que sea un final de control. Los PLC suelen tener puertos de expansión. Estos puertos de expansión son puertos especiales que posibilitan agregarle más módulos a un PLC. Por ejemplo, un PLC tiene un número máximo de entrada y salida que se pueden conectar a ese PLC. Si yo necesito más, o sea, si necesito más, debo tener, digamos, la posibilidad de aumentar su capacidad con los puertos de expansión, que no todos los PLC lo traen, pero sí muchos PLC lo traen. Y en general se ensamblan así en bloques, según la necesidad. Por ejemplo, se coloca la fuente de poder, el CPU y los módulos de entradas y salidas. Vienen de 4, 8 y más. Bien, la fuente de alimentación es la que suministra, digamos, el voltaje, o sea, la continua a todos los módulos. Hay algunas fuentes que tienen, que pueden emitir, digamos, un comando de parada, que se llama shutdown, al procesador cuando el voltaje supera o está por debajo de ciertos límites y cuando ese voltaje se mantiene excediendo esos límites en un tiempo de 1 a 3 ciclos. Otra opción es conectar al PLC una UPS, ¿no es cierto?, que es una fuente ininterrumpida de potencia, que la vamos a ver en otro tema. En general, las fuentes de alimentación tienen los siguientes parámetros, ¿no es cierto? Tienen, por ejemplo, el voltaje de entrada entre 110 volts de corriente alterna y 240 de alterna. Y el voltaje de salida puede ser 12 volts o 24 volts de continua. La corriente de salida generalmente oscila entre 1 y 3 amperes. La frecuencia de operación anda en los 50-60 ciclos, o sea, para nuestra zona 50 ciclos, y tienen protecciones contra sobrecorrientes y sobrevoltajes, o sobretensiones. En general, los PLC también incluyen una batería de respaldo para alimentar la memoria del programa cuando éste se desconecta porque la red eléctrica, ¿no es cierto?, ha sufrido una falla. La consola por donde se ingresan las instrucciones, generalmente es para ingresar el programa del usuario, desde ya que es una consola pequeña, donde es parecido a una calculadora, digamos, y ahí se puede ingresar en forma directa el programa del usuario. O si no, a través de un cable, ¿no es cierto?, se pueden enviar las instrucciones al PLC, o sea, hacerlo previamente en una PC, ¿no es cierto?, externa, y después bajarlo al PLC. Y la ventaja es que se puede simular, digamos, en este caso, el funcionamiento antes de descargarlo en la memoria del PLC. O sea, podemos simular si el programa cumple con todas las, digamos, los requisitos que necesitamos para este proceso. En general, los PLC están formados por módulos, ¿no es cierto?, módulos internos, y a veces hay módulos externos. Por ejemplo, acá el CPU, las interfaces, los dos tipos de memoria, y todos estos módulos se comunican entre sí a través de buses. Hay en general 3 buses, ¿no es cierto? Los buses de dirección de datos y el bus de control. En el bus de datos vienen los datos de las entradas y salen los de las salidas, por decir así, ¿no es cierto?
En los buses de dirección, esos datos, ¿no es cierto?, se indica hacia dónde van, ¿no es cierto?, a qué módulo van. Y en el bus de control se especifica, ¿no es cierto?, lo que se debe hacer con esos datos, o sea, lo que se va a hacer con esos datos.